Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Keila Reyes y esto es La Voz Florece. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Es una de mis personas favoritas dentro del PRI Morelos con la que yo inicié y pasamos mucho tiempo juntos. Tenemos muchas anécdotas divertidas y es una persona súper joven que el día de hoy es pues secretaria general del PRI Morelos y déjenme presentárselas. El día de hoy estamos con Avi Mérida. Hola, Kay, pues feliz de tenerte, de reencontrarnos, de seguir escribiendo más historia juntas, que es lo padre de vernos no solamente en el camino, en la política, en la vida, y pues hacer política entre amigos, porque yo Ay, creo sí, que eso es lo importante de hacer política, ¿no? sí. Ayudarnos unos con otros y ver qué podemos hacer en pro de la sociedad. Y más que somos jóvenes, yo creo que eso es como uno de los puntos más importantes, porque como lo decías hace rato entre pláticas, yo creo que el día de hoy los jóvenes son más apáticos, pero cuéntanos, yo te conozco, pero no mucha gente de la que nos ve te conoce. ¿Quién es Avi Mérida? Bueno, Avi Mérida tiene 29 años de edad. Súper joven. Empezó en la política hace 12 años y pues ya lleva tiempo ahí iniciándole como muchos de los jóvenes. A ti te conocí en la universidad, estudiando ahí derecho y en primera, como dices, ¿no? De repente hay un tema apático entre los jóvenes, pero también hay jóvenes que se interesan en estas cuestiones, ¿no? Y una vez alguien me decía, oye, si estás joven, pero si tú no te involucras, o sea, ¿quién más se va a involucrar? Porque al final de cuentas, uno ahorita está en los 20, pero ya después Sí. vienen los 30, los 40, y pues, aunque se escuche un poquito choteado o a la vez, ya dicho por muchas veces o por muchas personas, Muy pues repetitivo. sí, Ujú. pues somos el Y el presente futuro. y el futuro, y pues hay que cosechar para tener un buen futuro. Tienes toda la razón y eso es lo más importante el día de hoy porque yo creo que debemos de romper con ese tipo de estigmas de que la política vieja es absurda, obsoleta, corrupta, a lo mejor sí más en este gobierno, pero yo creo que principalmente eso es lo que debemos de atacar, hacer cambios reales y no solamente estarnos quejando por quejarnos. Yo, Pero yo ah, creo que es muy importante eso que dices, el accionar, ¿no? A veces uno como joven y también como sociedad, lo que te cansa a veces es el discurso. Y es muy difícil pasar a veces del discurso a las acciones, pero nosotros como jóvenes creo que podemos hacer ese cambio realmente de accionar, ¿no? Yo lo veo mucho en jóvenes como tú, entusiastas, que pues de muchas repente, ¿no? gracias. Se quitan un poquito de lo que tienen y le llevan alegría a los niños, a las mamás, a los padres, a las familias. Al final de cuentas, si tenemos una buena sociedad, si construimos un buen núcleo familiar, pues vamos a generar mejores condiciones para las generaciones, y pues todo eso se va a ver reflejado en el actuar de la sociedad, que es lo importante, porque al final de cuentas como sociedad compartimos un círculo, y si le va bien a la sociedad, le va bien a los ciudadanos, nos va a ir bien a nosotros como familias, como jóvenes, como personas que al final de cuentas pertenecemos a un estado que queremos que le vaya bien, y a un municipio, obviamente cada quien en sus municipios, que queremos que le vaya bien a sus municipios. Entonces, pues en el accionar, en hacer cosas, en salir de la rutina, pero sobre todo también de trascender. Sabes, es bien fácil decir, pero otra cosa diferente es hacer. Es el hacer, claro que sí. Sí, no, me encanta todo lo que dijiste porque pues son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y que muchas veces decimos de que, ay, es que es aburrida la política o siempre es lo mismo, pero es que todo en la vida es política, o sea, hasta el mismo transporte, las calles por donde caminamos diariamente es política. Entonces, pues me gusta mucho la parte que dijiste que si queremos que nos vaya bien, también le tiene que ir bien a los demás, ¿no? Sí, pues te digo, como lo has comentado, fíjate que nosotros que andamos de pie, nos damos cuenta de todas esas carencias, ¿no? A veces en nuestra calle, yo vengo de un municipio que se llama Xochitepec, como
parecido al tuyo, porque tú eres de aquí de Cuernavaca, son municipios muy diferentes, con Sí, características muy diferentes y muy bonitos cada uno en su, cada cual, ¿no? Pero pues hay muchas carencias, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de la capital de Cuernavaca, pues es la capital, pero no deja de haber calles que no están pavimentadas, espacios donde no hay un buen drenaje, sí, un sistema de agua potable donde a veces no alcanza, es ineficiente. o incluso hay lugares, yo me topaba aquí en Cuernavaca, que tú dirías no es Cuernavaca, ¿no? Y en mi caso, en mi municipio, pues también hay lugares donde necesita este tipo de involucramiento de la sociedad y pues de repente, una vez me acuerdo que me dice mi mamá, me dice, oye, es que andas viendo los problemas de todo el mundo, pero mija, checa esto, aquello, pero Sí, pues de repente uno que hace gestiones, no sé, una lámpara, el ayudar, que ahorita nos llevó a nosotros un fondo ahí en Alpuyeca, yo soy de Alpuyeca, que es un pueblo indígena, sí, involucrarte en estos programas que es a beneficio de la sociedad, ver, por ejemplo, apenas estamos checando en este inter de hacia dónde va el recurso, qué se hace, y pues de repente uno deja de quitarse como que esa cuestión de, ay, me hace falta mi calle, no, y decir, ¿sabes qué? Está mejor que se amplíe la red de agua potable sí, para otras personas. Al final de cuentas, lo que buscamos es el un bien beneficio mayor, de la población claro. en vez de un beneficio propio. Y es ahí donde se hace el cambio y es ahí donde se hace, desde mi punto de vista, la buena política, porque independiente de ver a un beneficio propio, pues yo creo que es mejor siempre un beneficio colectivo. Sí, claro, y sobre todo que eso es lo más importante y la diferencia entre la política y el político. Yo creo que el político lo que más debe de hacer son cosas y cuestiones como las que tú haces, las que mencionas ahorita, que te... que te importa tu entorno, tu sociedad, Sí. porque eso es lo más importante, porque si no, pues, ¿cuál sería el chiste de ser un político? O sea, sí, claro que todo en la vida es política, como lo mencioné hace rato, pero tú que eres una persona ya política con un cargo importante dentro de nuestro partido y más para la sociedad, que es la representatividad la representación de nuestro partido, es más eso, o sea, lo que trasciende, lo que importa, o sea, tu visión, que no solamente es crítica hacia un mal gobierno del que hoy vivimos, sino que tú también pones un granito de tu parte, apoyas a tu sociedad, a tu entorno, y no solamente te fijas de que, ah, pues es que como es mi colonia la voy a apoyar, ah, como es esto, como yo transito por ahí, pues lo voy a arreglar. No, o sea, es simplemente ver lo que necesita la sociedad. Yo creo que eso es súper importante y genial de que de los nuevos políticos, de las nuevas juventudes aplicando política. Pero, Avi, yo quisiera preguntarte, hace ratito mencionabas, bueno, regresándonos muchísimo antes al principio, que nos mencionabas que llevas 12 años dentro de la política y dentro de nuestro partido. Cuéntanos, ¿cuál fue tu interés para entrar a la política? Bueno, mi interés fue porque me acuerdo que en ese entonces estudiaba comunicación. Ay, tienes dos carreras, ¿verdad? Sí, sí, ahí chequé el tema de comunicación y hubo una materia que se llamaba comunicación política. Ok. Y vi que había muchos temas como sociales. Siempre me ha gustado como que el tema social, me gusta mucho la historia. Mi materia favorita siempre fue historia. En la primaria eras como En la la primaria, niña en la nerd. secundaria, en la preparatoria y siempre pedía exentar y me hacían mi examen y lo pasaba. Entonces, me ha gustado mucho la historia y dice Napoleón que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues llegó un momento como cualquier joven que dije hacia dónde voy. O sea, un tema que les comparto que creo que nunca he mencionado es de que a mí me gustaba mucho la música. Me gusta mucho hasta la fecha cantar, se me daba mucho el tema de la actuación. Un tiempo medio aprendí ahí el tema del piano y toda esta cuestión. Ok. Y yo como que me quería ir en algún momento como en el tema de las artes, ¿no?
Y ya sabes, ¿no? Los papás siempre, no, ay, no, y Te vas a morir de hambre. entonces de comunicación. Y ya entrando en comunicación me di cuenta, a mí me gusta la comunicación, pero también me encanta como que el tema social, o sea, el tema siempre de ayudar. Mi papá siempre me decía que desde muy chiquita siempre he tenido como que esa vocación del servicio, de que si veo a alguien que de repente necesita algo que yo tengo, yo me lo quito y lo doy. Porque yo siento que cuando tienes esa vocación de servicio, lo tienes desde un instinto natural. Solito Entonces, se te da. sí, 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 o sea, como un don, como nativo. Sí. Entonces, pues ya de ahí me di cuenta, ay, pues me gusta el tema de la comunicación y lo social. Y en mi municipio, pues siempre hemos sido priistas, es el municipio más priista del estado, Xochitepec. Entonces, pues empecé a ver como que las campañas y esto, tenía uno que otro familiar que como que de repente como que se iba a las campañas. Mi abuelito, en paz descanse, que es mi mayor referente, por así decirlo, sentimental, fue ejidatario del balneario Palolero, que es un balneario muy característico allá en Xochitepec. Entonces, Precisamente de Albuyeca, ¿no? Que sí, está sobre la carretera. ándale. Entonces, Ajá. mi abuelito es una persona de mucho trabajo que entró siendo como que del comité, ahí llegó a ser ejidatario. Entonces, siempre luchó, siempre fue una persona social y yo creo que como siento que como que por ahí me entró el gusanito sin querer y pues de repente cuando me di cuenta, unos jóvenes, apenas estaba recordando ese momento, me invitaron al PRI. Y en ese entonces, pues había un buen momento. Me acuerdo que todavía el presidente era el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, pues me invitaron. Apenas estaba checando ahí unos temas de que fui una vez a una asamblea nacional. Yo me acuerdo que creo que decía que fue en el Palacio de los Deportes y el expresidente, presidente para mí, lo veía así, chiquitito, como de 5 centímetros, porque me acuerdo que ya estaba hasta el final, pero yo contentísima de estar ahí. Ajá. Y apenas lo vi y dije, wow, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, o sea, me gustó el PRI, siempre me he identificado con el verde, blanco y rojo. Y aparte, pues el tema de los ideales y de la buena política. Yo siempre he dicho, los partidos son buenos, todos, pero el PRI es el mejor. Claro que Entonces, sí. pues ya de ahí empecé ahí en el tema juvenil. Me acuerdo que fui secretaria, mi primer nombramiento fui secretaria de comunicación, creo que en el 2016, 2017. Si fue en el 2016, ya voy a hacer 10 años. Sí. Si fue en el 2017, voy a hacer 9. 9. Entonces ahí empecé como que a trabajar con diferentes actores, así como tú que de repente decías, no, pues quiero hacer mi servicio social aquí, ¿no? Así empecé. Y yo también ahí iba y decía, ay, no, ¿en qué te puedo ayudar? Y aunque no me dieran nada, de repente a veces ni las gracias, pero siempre me gustó como que este tema de aprender, ¿no? Y siempre como que esa iniciativa que tiene el joven de querer hacer las cosas, de comerse el mundo y con esa energía, ¿no? Y pues ya de Sí. ahí te digo que estuve en comunicación, en la red, ya de ahí, pues estuve ahí como que en las filas del PRI, después un tiempo me tocó ser, ya de ahí me acuerdo que tuvimos una experiencia en el 2018, me tocó ser coordinadora de la campaña juvenil del licenciado Jorge Mil, en todo el estado y me dio una experiencia muy bonita. Antes hicimos un colectivo como ciudadano de jóvenes que se llamaba A mí sí me interesa. Entonces, pues me di cuenta que como que tenía ese don de mover más jóvenes. Porque Sí. de repente tú dices, es bien complicado porque a veces la política se tiene que hacer desde casa, ¿no? O sea, de que convencer Sí. a tu papá, a tu mamá, A a tu tu familia, a hermano. tus primos. Exacto. Sí. Y a la familia. Y pues de repente cuando me di cuenta era muy buena en ese tema. Y empecé Y como aparte te que, apoyaban, porque hasta el día de hoy te sigue apoyando tu sí, familia, ¿no? familia, con tu familia todo, sin tu Sí. familia nada. Entonces, pues ya empecé como que en esta onda, te digo, tuve una experiencia ahí muy bonita.
en el 2017 para el 2018 y ya de ahí me acuerdo que fue la primera vez que me dieron como que la oportunidad. Fui suplente en una regiduría, en la 2 me acuerdo, y pues yo creo que tenía 20, 21, algo así, y yo ya andaba ahí soñadísima en las planillas, pero si algo les puedo Sí. decir a los jóvenes, a las personas que nos ven, es de que siempre sumen, de que siempre vean el tema positivo y que vean en esas ventanas de oportunidad una experiencia. Porque al final de cuentas la vida es de momentos y si tú no aprovechas a veces los momentos, pues no sabes si se van a volver a repetir. Sí, claro. Y entonces pues te digo que estuve ahí en Sochi y ya después me dieron chance de trabajar ahí en el ayuntamiento, me acuerdo que me acomodé, pero me dejaron así de secretaria. Y yo así como de, ay, no me habían prometido algo, no se dio. Y ya después me mandaron a un área que era cultura y yo me quedé así como, desde que yo entré, yo si les puedo decir algo, es de que entren. Al final de cuentas, la ventana o la puerta tú te la abres. Sí, El tema claro. es entrar y ya de ahí tú haces el camino. Entonces me acuerdo que entré y lo primero que dije es de que donde yo estoy, de ahí voy a ser la jefa de área. El tema era entrar. Y sí, se dio después como al año y medio, me mandaron a traer y se me dio ser jefa de ahí de cultura y me dio mucha experiencia. Pude vincularme con muchos grupos sociales, con muchos grupos culturales. En ese entonces bajamos un programa que se llamaba Profet, que ayudaba mucho a los negros Alpuyeca. Yo siempre hablo mucho de mi lugar, de mi municipio, de mi pueblo, porque al final de cuentas es donde debes de sembrar, Es en tu tu casa. identidad. Exacto. Y ya de ahí, porque hay mucha gente que a veces voltea a ver los problemas alrededor, pero donde tienes que hacer tu construcción es de donde eres. Claro. Entonces, pues ya de ahí empecé, para no hacerte el cuento muy largo, ahí estuve, ha habido altas y bajas, pues de repente como joven de repente te dicen, no te toca ahorita participar, híjole, a veces como que te agüitas, dices, no, que Como ni que te modo, te bajoneas. bajoneas, pero es parte de, y ya después pues entré también en estos temas juveniles, estuve en el sector popular, en la juventud popular, en un tema estatal. Platicaba con mi hermano que le decía que yo siempre quise ser la de la red en Xochitepec y nunca se me dio. Después Y ahorita tu también, hermano es el de la red sí, en es el de la Xochitepec, red, ¿no? le digo, ya ves, uno no sabe ¿Para quién trabaja? pues él está ahorita ahí. De repente, pues te digo que estuve ahí en el sector popular, estuve también en el Comité Nacional de la Red, en la Secretaría de Cultura. Me invitó en ese entonces el presidente Irán y mi amiga que hoy es secretaria de Operación Política, Ale Andrade, y fui secretaria nacional de la red. Pues ya de ahí me empezó a gustar, te digo, fui consejera, siendo consejera nacional, estuve en la Comisión Política Permanente, igual en el Nacional, y pues el partido me ha dado muchas oportunidades, y pues en la última, pues me tocó ser candidata a la regiduría, a la 2, en lo último, que es bien curioso cómo da vuelta en la vida, porque después de casi 10 años, 9, donde fui suplente, me tocó ser titular. Entonces, la vida da muchas vueltas. Sí, La verdad es de que hay que hacer las cosas bien, porque al final de cuentas la vida es una rueda de la fortuna. sí. Entonces, pues te va poniendo a cada quien en su lugar. Y al final, te digo, no se logró el tema de la regiduría, nos fue muy bien. El PRI sacó cerca de 10,000 votos, se ganó cerca de 15,000 allá en Xochitepec. Fue el único municipio donde se ganó nada más con el PRI, que se ganaba con el PRI, nos fue muy bien. Con la esperanza de entrar, no se pudo, pero ya después el En la partido, última campaña, ¿no? sí, Del 2024. me dio la oportunidad de ser secretaria general y pues hoy haciendo un trabajo arduo porque es la primera vez que se le da la oportunidad a alguien tan joven. Tengo el dato que soy la secretaria más joven en toda la historia del PRI. ¿Aquí en Morelos Sí, o...? aquí en Morelos, con 28 años inicié. Sí. Entonces, pues haciendo un trabajo a diario, de mucho esfuerzo. La verdad es de que es un espacio donde te permite hacer muchas cosas, pero también te permite ayudar. Claro. Y también te permite este tema de involucrar a más personas
apoyar a más personas y yo siempre les he dicho a todos mis amigos, a todos los jóvenes, a la militancia, que pues que en equipo siempre es mejor, ¿no? Porque al final de cuentas a veces hay proyectos individuales que creo que son buenos, pero si tú puedes apoyar a uno, dos, tres personas más y Hay que formar hacerlo. cuadros, hay que hacerlo, porque al Sí, final de totalmente. cuentas si le va bien a uno, le va bien a todos, Nos va pero bien a si todos. va bien a todos, les va a ir mejor a más personas. Sí. Entonces hay que tener siempre ese tema de ser positivos y sobre todo de ir incorporando más gente, pero sobre todo preparando más cuadros, que es lo Sí, importante. tienes mucha razón. Y yo creo que esa última frase que decías de si me va bien a mí, nos va bien a todos, yo creo que es un poco cliché para todos, pero es que tiene un porqué, tiene algo detrás, o sea, porque creo que es una frase muy realista, porque si trabajamos todos en equipo y no sé, yo he visto otros partidos que entre ellos están peleando y así, y ¿cuándo van a avanzar? O sea, si no avanzan ni ellos mismos, ¿cuándo van a avanzar todos juntos? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante de nosotros del PRI, que nuestras estructuras pues son muchísimas porque tenemos Sí, muchísimos sectores, muchísimas secretarías que lo platicaba en un capítulo anterior, creo que con el secretario Eric Izquierdo, que es súper inteligente también él. Este, pues trabajar todos en equipo, ¿no? sí. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, porque si no, pues, ¿cómo vamos a trascender? Esa es la realidad de hoy en Sí, pues día. la verdad es de que es muy importante sumar. Siempre la suma de más personas te va a generar mejores condiciones, mejores oportunidades, pero sobre todo te va a generar más fuerza. Sí, claro. Este, es bien importante no pensar en temas individuales, sino en temas colectivos. Y eso al final de cuentas pues te va a dar este Como ese impulso. sí, ese antes y después. Y de repente para que el ser humano entienda eso es muy difícil, pero el día que lo entiendes, lo comprendes, pero sobre todo accionas sobre esa cuestión, la vida te empieza a cambiar. Entonces es bien importante, ahorita yo que estoy, que Dios me da la oportunidad de ser secretaria general, pues de hacer eso, ¿no? De formar gente, formar cuadros. Yo creo mucho en los jóvenes, pues porque yo me creí, empecé, o sea, vengo de una creación de Desde movimientos joven, juveniles y claro. creo que si el joven se desarrolla, aprende y evoluciona, puede llegar a donde él quiera. El límite, yo siempre he pensado que el límite es el cielo, hay que ser muy Como dice Goku. ordenados, muy meticulosos, plantearnos metas, que eso es bien importante, ¿sabes? O sea, uno como joven tener un plan de vida, a veces en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, luego nos ponen a hacer o un FODA o un plan de vida, ¿no? Tú cómo te ves, cómo te proyectas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y yo me acuerdo apenas, porque yo soy una persona muy dedicada, tengo cuadernos todavía de mi primaria, de secundaria, de prepa y de universidad, y apenas abrí un cuaderno y dije, no inventes, todo lo que puse en mi plan de vida, Lo estás ahí está. haciendo. Y dije, no hombre, o sea, el tema de siempre focalizarte, de no perder el piso, de tener siempre una meta clara, te va a ayudar a llegar al objetivo. Entonces, yo le Claro. recomendaría mucho ese tema, o sea, como jóvenes, como seres humanos, incluso también como una persona en experiencia, porque nunca es tarde para hacer las cosas, plantearte metas y Sí. sobre esas metas ir avanzando. Y yo creo que siempre puedes ser el mejor, o sea, de que el mejor, si a ti te gusta jugar fútbol, el mejor jugando fútbol, si a ti te gusta escribir, la mejor persona que escribe. Si tú vas a hacer un podcast, quiero que sea el mejor podcast. Entonces, si tú te empiezas a plantear como que todo ese tema y empiezas a creer en ti y en un proyecto, todo va a cambiar. Pero el tema es de que tú te lo creas y en segunda, para creerte, Hay que es, hacerlo hay realidad. que hacerlo realidad. Entonces, pues, ese consejo le doy porque su amiga Victoria. Me encantó. Oye, y hablando sobre lo que decías que pues tu último cargo fue
creo que fuiste presidente de la JP, de la Juventud Sí, Popular, y de ahí saltaste a la Secretaría sí, General del PRI Morelos, el sí. estatal. Cuéntame cómo fue esa transición, cómo lo viviste, cómo lo sentiste, o sea, porque yo digo, ¡wow, qué ¿Cómo? loco! Sí, pues la verdad es de que fue muy loco, la verdad. Sí, Este espacio me permite contar la verdad. De repente sí, sí fue muy loco, porque yo estaba en la Juventud Popular, que es pertenece a un sector que es la CNP. CNP, y estaba en el tema juvenil ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento quise ser de la red estatal y pues dije, ay, no, no sé, no, es que uno de joven quiere muchas cosas y de Claro, repente no se dan, pero como yo te decía alguna vez que platicamos, mira, siempre hay que ver los nombramientos, yo soy de la idea de que el nombramiento lo haces tú. Así seas, en algún momento fui secretaria de comunicación y lo decían, ¿y eso para qué? Pero si tú le das el sentido. el sentido a tu nombramiento, puedes hacer mil cosas. El tema es de que le metas mucha creatividad Y en todo lo que creas en lo haces que y estás creas y haciendo. te la creas. Sí, Entonces, pues de repente estaban los temas juveniles ahí peleándome por los movimientos estudiantiles, en el tema del UAM, de que no había becas y así, toda esa cuestión. Pero fíjate que he llevado mucho de la mano el tema social. Y a claro. esto me refiero a que he estado muy involucrada en los temas de los jóvenes, pero siempre he tenido causas sociales. O sea, siempre me he involucrado en mi municipio, en el territorio, en lo que hay, y de repente pasar de política juvenil, ahora que con la confianza que le tengo al espacio, a la política como que de veras, porque Sí. la política juvenil es el tema de entre que si eres de la red, que si eres de la juventud, que si eres de la vanguardia, que si eres de la chaviza, que si eres de mil temas, y ahí traemos como que nuestras onditas y nos ayudamos y le echamos para Pero es como más de adelante. chavitos. Ajá, pero es en un tema como de que te preparan para lo siguiente, ¿no? Y Ujú. es una buena preparación, Sí, porque ahí yo me formé y estoy muy orgullosa de venir de estas escuelas, o sea, de cuadros, de Reyes de Heroles, de toda esta formación que te dan. Pero llegamos a un momento donde yo creo que fue una ventaja de que me empecé a involucrar en la política en mi municipio, ¿sabes? ok. De que siempre era, de repente me veían así como, tú le vas a creer a esta chavita que trae Que diario ando en 10 personas pijama. ni ha de convencer ni a su mamá. Entonces, por eso les digo, es bien importante que se la crean. Porque Sí, así me veía mucha gente como de, ay, sí, hija, sí, sí, sí. sí, sí, lo que tú Sí, digas. pero la verdad es, pero me la creí tanto y le luché tanto que cuando me di cuenta ya era secretaria general del partido. Sí, Entonces, en ese inter de que estaba como que en los temas juveniles, pero también me empecé a involucrar con la sociedad, con mis presidentes municipales, con mis diputados, con la gente del partido. Este tema es muy importante, si me permiten darles un consejo, siempre hay que relacionarte, toda la gente suma. Y la vida, te vuelvo a repetir, claro. la vida da muchas vueltas que uno nunca sabe quién te extiende la mano. Entonces, en este tema de involucrarme, yo me acuerdo que era, una vez alguien me dijo, es que tú eres como una tarjeta de crédito. Y digo, pues ¿cómo? Dice, pasas, pasas y pasas y pasas y pasas. Y era un tornado, o sea, es demasiado inquieta y pues me involucré mucho en como que en este inter de la política, ahora sí que de veras, luego cuando de repente me di cuenta ya era así como de, ay, oye, ¿y tu estructura? Y yo llevaba mis formatitos de 200, 300 personas y decían, Ay, oye, ¿qué onda, no? Y luego me acuerdo que una vez, más de una vez, allá en Xochitepec se da mucho, que te mandan un autobús para que llenes gente. Y puta, y como ¿y que tú me de lo dónde lo hacían, voy a ajá, y llenar? luego me lo hacían como que yo siento que como para medirme. Y no, ya cuando llenaba mi autobús, yo así como les dije. Entonces, pero al final de cuentas el involucrarte con tu vecina, con tu familia,
con la gente, con la sociedad, recorrer, al final de cuentas vas cosechando y cuando ves ya vas cortando tu frutito. Sí. Pero es un trabajo en equipo, o sea, de que con los liderazgos, en este caso, pues con los ayudantes, con mucha gente que te vas encontrando en el camino y el tema es ayudarnos y pasar en esta cuestión. Y pues cuando me di cuenta, ya estaba involucrada desde muy joven con políticos Ya top. ya así muy alto nivel, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre, yo creo que me sirvió siempre el tema de creérmela, de que yo dije, no, el límite es el cielo. Aquí es lo mío, encontré mi lugar, mi espacio. Como joven a veces es bien difícil encontrar como que de repente llegas a un Sentirte trance, identificado. ajá, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿No? ¿Qué voy a estudiar? Las personas que están en prepa, pues de repente dar ese paso a la universidad, ¿y ahora qué estudio? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué va a ser de mí, no? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué voy a Exacto. hacer en un futuro? Y pues me sirvió mucho eso, o sea, involucrarme en la política de a de veras, y cuando ya me di cuenta ya estaba hablando con senadores, con diputados, con presidentes municipales, y pues ya la jovencita creció y se estaba involucrando y movía gente y hacía feo Hacía feo. y cerraba lugares no, 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 no. Veo a los de la JP, a Eric y así, en ellos. Entonces, y en muchos De aquí jóvenes, para allá. ajá, en Sí. Adriana, en todos, en ti, o sea, los veo a ustedes y me veo a mí, igual de inquieta, de querer hacer cosas, de formar cosas y de formar, como tú estás haciendo ahorita, un espacio Gracias. que es lo importante. Yo me acuerdo lo último que te voy a contar, que me acuerdo que yo tenía muchas ganas de ser consejera política, Nacional. no, estatal. Bueno, En yo algún pensé. momento fui suplente, me acuerdo que ¿De los consejeros? sí, del estatal fui suplente. Y yo dije, ay, ¿cuándo me va a tocar ser consejera política estatal, titular, ¿no? Y cuando me di cuenta, ya era consejera política nacional. Y cuando me di cuenta, ya era integrante de la comisión política permanente, donde había senadores, donde había diputados, donde había exgobernadores, donde nada más eran alrededor de 40 personas. Que ahí Y estabas tú. éramos 3 por estado. Estaba el licenciado Jorge, mi amigo el presidente Eliasif, al que le mando un saludito y siempre le digo que en equipo siempre es mejor, porque también encontrarte aliados en este camino que te ayuden, que te empoderen, siempre es bueno. Sí. Y encontrar gente con respaldo y que sobre todo crea en ti es muy complejo. Pero pues te digo, cuando me di cuenta ya era consejera política nacional y han pasado muchas cosas que de repente en estos espacios me doy cuenta que, wow, cómo pasa el tiempo. Sí, súper rápido. Y todo lo que tú algún día quisiste, ya lo tienes y te pasó así. O sea, de la nada ya lo conseguiste, pero todo esto fue gracias a tu esfuerzo. Es justamente como tú lo dices, que hay que hacer, hay que transformar y sobre todo hay que creérnosla, porque pues, si no, ¿qué sentido tiene, no? Pero bueno, como joven me gustaría preguntarte, para todas las personas que nos ven, nos escuchan, no solamente nos escuchan jóvenes, es un espacio abierto para absolutamente todo el mundo. Sí. ¿Qué consejo les darías tú para que dejen de ser tan apáticos, para que dejen de ver la política como algo obsoleto? Ok, yo creo que está desde los temas básicos. Por ejemplo, si hablamos de jóvenes, la mayoría de las personas que nos están viendo van a ser estudiantes. Entonces, pues de repente, todos, bueno, en su gran mayoría estudiamos en universidades públicas. De repente hay muchos temas, muchas condiciones que no son buenas para nosotros como estudiantes. Por ejemplo, no hay Claro. becas. No hay apoyos para las personas que estudian, que quieren un mejor futuro. Desde ahí empieza el tema de no ser apático, ¿sabes? Porque te está afectando. Es un Sí, tema que te está doliendo. Porque tú como estudiante no puedes trascender algo más, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando iba a la prepa había oportunidades y Prospera y todo eso. Mi mamá estaba inscrita en esos programas. Y mi mamá es una persona, les comparto, que la quiero con toda mi alma, es la persona que más amo en el mundo, junto con mi hermano y mi papá. Y mi mamá es una persona que estudió la primaria y la secundaria ya de adulta, de grande,
porque mi mamá no sabía ni leer ni escribir. Entonces, mi mamá, me acuerdo que cuando estaba en ese programa, me dijo, yo terminé la prepa y me dijo, pero emocionada, yo todavía me acuerdo de la cara de mi mamá y me dijo, hija, estudia la universidad Ay, porque ve el programa, nos te están becando y aparte, cuando yo terminé la prepa me dieron un bono. En ese momento creo que eran como 15,000, 10,000 pesos. Y me dice, imagínate lo que te van a dar cuando termines la universidad. Entonces incentivaban al estudiante a sí, seguir estudiando. ¿Y qué vas a generar con toda esa gente que estudia? Pues mejores condiciones, un mejor país, un mejor estado. Entonces, claro, desde ese lado de la omisión, de ver que las cosas no están bien, por ejemplo, con los estudiantes, desde ahí tú tienes que generar ese sentimiento de que no debes de ser apático porque te está afectando. claro. Vámonos a un tema de la sociedad, te lo voy a poner así, un comerciante, un empresario, a ver cómo están las condiciones ahorita. Vivimos en uno de los estados más inseguros de este país. De repente estamos en el top 3, pero no en el más turístico, no en el No, más bonito, no en el de mejores condiciones. O sea, si no no en el de bajamos mejor de... inteligencia, Sí, si no. no bajamos con el tema de los feminicidios, es con el tema de la inseguridad. Sí, Y es vergonzoso que fuimos un un estado. estado donde llegaba mucha gente a vacacionar, donde llegaba mucha gente los fines de semana. Sí, O sea, era la parada. Antes, ahora sí que, como dice la chaviza, ¿no? Como el precopeo antes de Acapulco. sí. Y de Entonces, la Ciudad de México. sí, claro. Entonces, ¿ahora qué hay, no? Entonces tú como comerciante, a ver, yo les comparto, tengo un pequeño negocio familiar y de repente uno quiere emprender y no hay condiciones. Primero el tema de la inseguridad. Tú no sabes si el día de mañana te van a pedir piso. Eso es una realidad. Sí, Y es un tema que tú dices, oye, pues si yo quiero tener mejores condiciones y generar empleos para una, dos, tres, cuatro, cinco personas, es bien complicado. Y en el tema de que no hay programas, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que antes había muchos programas productivos, programas donde tú incubabas proyectos y los podías sacar a fondo perdido. Hoy ya no hay esas cuestiones, sí, ¿sabes? O sea, para el emprendedor, tú ganabas proyectos donde podías participar, donde podías tener un mejor patrimonio. Entonces, desde ese lado, como empresario, pues que no te gane la negatividad, ¿sabes? Hoy platicaba con un empresario y me decía, Avi, lo que debería hacer el gobierno y preocuparse es de que nada más nos mejoren las condiciones para poder trabajar. Lo único que pide la gente es de que los dejen trabajar. ¿Y cómo le vas a generar esas condiciones a la gente? Dándoles un estado seguro, municipios seguros, un país seguro, para que sí. tú puedas invertir y el día de mañana Que dar debería de ser lo empleos. mínimo, que debería ser lo mínimo que alguien debería de proporcionarte. O sea, imagínate hoy vivir con miedo. Entonces, desde ese punto hay que cambiar esta actitud y esta negativa, porque si no te involucras, si no quieres hacer un cambio, las cosas van a seguir igual o desgraciadamente pueden estar peor. Porque Sí, recordemos que había, hoy veo mucho las redes sociales y toda esta cuestión, y me doy cuenta de muchos comentarios donde decían, estábamos mejor cuando cuando estábamos estábamos peor. peor. Y se vuelve una realidad, oye. Porque Ya hasta tiene lógica. bueno, mucha gente pensó que no podíamos estar peor, pero sí podíamos estar peor, ¿sabes? Sí, Entonces, desde esa cuestión, desde donde a ti te afecta, tú tienes que generar un cambio y terminar de ser apático, ¿sabes? sí, Y pues yo creo que, te digo, te di el ejemplo de los jóvenes, de los empresarios, y así te puedo contar muchos ejemplos, pero desde ahí, desde donde a ti como ciudadano te empieza a afectar, tienes que empezar a generar un cambio y dejar de ser apático. claro, sí, sobre todo eso es lo más importante, dejarnos de, o sea, hay que seguirnos quejando, hay que seguir luchando, pero también hay que seguir transformando, o sea, hay que generar los cambios desde nuestras propias trincheras, desde nuestra propia casa, desde el lugar en donde estemos, en la escuela, como todos estos movimientos universitarios que apenas se dio lo de la resistencia, yo creo que están súper bien, entonces, pues como jóvenes, como bien lo dices tú, Abby, somos el presente y más importante, somos el futuro. Porque si no lo cambiamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Exacto.
Entonces, pues, muchísimas gracias, Abby, me encantó esta entrevista. Espero que nos acompañes en otra, pues, entrevista, en otro capítulo más. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que platicar y como tú lo decías hace rato, pues yo sé que hablas muchísimo y eso es algo impresionante, ¿eh? Soy O sea, no, y está súper bien porque siempre tienes algo que decir, algo que hacer, o sea, te lo admiro de verdad y te lo felicito. De hecho, estaba en el gym, ¿no? Estoy en el gym y de repente llega una amiga y estoy ahí platique y ahí cargando, ¿no? Y de repente me ve otro amigo y dice, bueno, tu mujer, o sea, de para arriba y para abajo tú eres política, ¿eh? No dejas ir ni un alma viva a platicar, a decir, al final de cuentas es lo padre también, sí. ¿No? O sea, de expresarte, de siempre dar tu punto de vista y pues seguir generando condiciones. Sí, pues sí, yo creo que es lo más importante sobre todo, pero te felicito por ser una joven con mucha ímpetu, con mucho esfuerzo, que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado y que pues el día de hoy eres secretaria general. Deseo que llegues muchísimo más lejos y que el día de mañana seas, no sé, diputada, presidenta de algo. Pues sí, hay que ser changuitos, hay que ¿Cómo es eso? Manifestar. Hay que manifestar, vamos a manifestar. Aquí este capítulo va a ser de manifestación para mí. No, sí. Pero bueno, espero que nos acompañes en otro capítulo, en otro episodio más y que pues hablemos de otro tipo de cosas porque yo sé que tienes muchísimas cosas que decir. Entonces, pues un capítulo no nos es suficiente. Así que te esperamos para un próximo episodio. Pues agradecerte, amiga, siempre el espacio, el que pienses en tu servidora, siempre. Yo creo que siempre es importante, como te he dicho, quedarnos con la amistad de las personas. Yo creo que sí puedes ser amigos, compañeros en la política, que siempre hay espacio para todos y que el sol brilla para todos. Entonces, pues hay que seguir haciendo equipo. Gracias por la invitación. Te agradezco y pues saludar a todo tu auditorio. Vamos a compartir ahí en redes y espero y que sea, lo voy a decretar, va a ser el capítulo más visto. Sí, no, pero bueno, muchísimas gracias, Abby, y te esperamos para la próxima. Esto fue La Voz Florece y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Bye.